Cada mañana comenzaba igual para Izuku Midoriya. La escuela, que debía ser un lugar de aprendizaje y crecimiento, había terminado siendo su infierno personal. El aula olía a polvo de tiza y rutina. Era temprano, pero el ruido ya estaba instalado. El bullicio de los otros estudiantes, las risas y las conversaciones animadas, las sillas arrastrándose. Un día más. Uno igual a todos los anteriores. Izuku estaba en su asiento, su cuaderno abierto frente a él, lleno de anotaciones apretadas, diagramas improvisados y observaciones sobre héroes que nadie más leería. Desde que Izuku tenía memoria, siempre había admirado a los héroes, soñando con ser uno de ellos algún día. Pero su vida diaria era un constante recordatorio de lo lejos que estaba de ese ideal. Nacido sin un don, un hecho que en su sociedad era casi equivalente a una sentencia de inferioridad, un blanco perfecto. Katsuki Bakugou, con su explosivo carácter y su ego tan grande como su ambición, había tomado a Izuku como su saco de boxeo emocional desde que eran niños. Sin embargo, al llegar a la secundaria, el acoso se había intensificado de manera alarmante. Su lápiz se movía rápido. No porque tuviera prisa, sino por su concentración. Oye, Deku. El lápiz se detuvo. Un segundo. 2. No levantó la mirada. En los pasillos, siempre había un empujón, un insulto susurrado, amenazas o golpes. Las burlas sobre su falta de un don eran constantes, pero las palabras que realmente dolían eran las que atacaban su esperanza, su sueño de convertirse en un héroe. ¿Cómo va a salvar a alguien una persona que ni siquiera puede salvarse a sí misma? Era una frase que resonaba en su mente incluso en los momentos de silencio. ¿Otra vez escribiendo tonterías? Bakugou continuó. La voz venía cargada de esa familiar mezcla de burla y resentimiento. El aula no se silenció, pero sí cambió. Como cuando alguien sube apenas el volumen de una televisión en otra habitación. Todos sabían. Pero, nadie decía nada. Izuku sonrió con nervios, cerró el cuaderno despacio. No quería hacerlo brusco. No quería llamar más la atención. No son tonterías, Kacchan. Murmuró. Error. El golpe en la mesa fue seco. ¿Qué dijiste? Bakugou no solía actuar solo. Su banda, formada por estudiantes que disfrutaban del espectáculo o simplemente temían oponerse a él, seguía su ejemplo con entusiasmo. Ellos reían cuando Bakugou lo humillaba públicamente, le robaban sus pertenencias o simplemente lo empujaban al suelo en medio del pasillo. Izuku intentaba mantenerse invisible, reduciendo al mínimo su interacción con ellos y con cualquiera más, pero era inútil. Su mera presencia parecía irritar a Katsuki, como si su existencia fuera un recordatorio de algo que no soportaba. Izuku levantó la mirada, apenas. Yo, solo estaba. Bakugou le arrebató el cuaderno, Midoriya chilló. El rubio lo ojeó sin interés real, solo lo suficiente para encontrar algo que usar. Estrategias de combate, posibles debilidades, leyó en voz alta, exagerando. ¿Quién te crees? Risas. Ni siquiera tienes un don, declaró, ahora más fuerte. ¿Y estás escribiendo esto? Pasó una página. Otra. Patético. Izuku sintió como algo se encogía dentro de su pecho. No era nuevo. Nunca era nuevo. Devuélvemelo, por favor. Otra vez. Error. Bakugou lo miró. Esa sonrisa torcida, llena de algo que no era solo desprecio. Era, superioridad. Soberbia. Seguridad absoluta. ¿O qué? Silencio. Izuku no respondió. No podía. Tal vez nos analiza y nos derrota con, ¿qué? ¿Matemáticas? Uno de los chicos detrás de Bakugou se burló. Más risas. Bakugou cerró el cuaderno de golpe. Y lo dejó caer, justo fuera del alcance de Izuku. Recoge tu basura. No fue una orden gritada. Fue peor. Fue casual. Izuku se agachó.
Lo alisó con cuidado, como si pudiera deshacer el daño. Pasó las páginas. Ahí estaban sus sueños. Intactos en tinta. Humillados en la realidad. Izuku cerró el cuaderno de golpe. Dime algo, Deku, apoyó el codo sobre su escritorio. ¿De verdad crees que puedes ser héroe? Entonces haznos un favor. Se inclinó un poco más. Salta desde el techo. El mundo se volvió más pequeño. Tal vez en la próxima vida tengas suerte. Izuku se mantuvo ahí. Sus manos estaban apretadas sobre el cuaderno. Tanto que los nudillos estaban blancos. Lo más desgarrador de todo era la indiferencia de los adultos. Los maestros, testigos ocasionales de estas dinámicas, miraban hacia otro lado. Cuando Izuku intentó buscar ayuda, le dijeron que debía dejar de ponerse a sí mismo como un blanco, como si él fuera el culpable. Otras veces, la respuesta era una sonrisa incómoda y un no hagas caso, Midoriya. Seguro que no lo dicen en serio. No pasaron ni 2 minutos cuando el profesor entró a iniciar clase. Miró la escena. A Bakugou sentado, una sonrisa socarrona y los pies sobre el tablero. A Izuku con el cuaderno apretado contra el pecho. Suspiró. Si ya terminaron, siéntense. Nada más. No hubo regaño. No hubo pregunta. No hubo consecuencia. El lápiz volvió a moverse. Pero ahora más lento. No escuchaba la clase. La impotencia crecía como un peso en su pecho, aplastándolo con cada día que pasaba. Había noches en las que se miraba al espejo y se preguntaba si Bakugou tenía razón, si de verdad era inútil. Sin embargo, siempre había algo que lo mantenía de pie. Su libreta de héroes. En esas páginas, llenas de observaciones, estrategias y análisis de habilidades, estaba todo su mundo. Era el único lugar donde se sentía fuerte, donde creía que podría tener un propósito. Pero incluso esa pequeña chispa de esperanza era un blanco para Bakugou. Hubo un día en particular que permaneció grabado en su memoria. Bakugou encontró la libreta y, con una sonrisa cruel, la quemó frente a sus ojos. Izuku no lloró en ese momento, aunque su corazón se rompió. Se limitó a recoger los restos calcinados, guardándolos como si aún fueran valiosos. A pesar de todo, Izuku seguía adelante. Pero cada vez le costaba más creer que ese futuro era posible. Había días en los que esa fe flaqueaba. Y, aún así, no se rendía. Porque si algo definía a Izuku Midoriya, era su capacidad de resistir. Y esa misma resistencia sería la clave para cambiar su destino. El segundo día de esa semana comenzó como cualquier otro para Izuku, con el mismo temor que lo acompañaba al cruzar los portones de la secundaria. Las clases transcurrieron lentamente. Al llegar la última campana, Izuku recogió sus cosas, se colgó la mochila al hombro. Y entonces, una mano. Firme. Repentina. Oye, Midoriya. No fue Bakugou, él no estaba presente esa vez. Había tenido que irse temprano por un compromiso, algo que a Izuku le daba un poco de alivio. Izuku giró apenas la cabeza. Eran 2 de los chicos que solían estar con él. No los miró directamente. No hacía falta. ¿A dónde crees que vas tan rápido? Ven con nosotros. La voz era amistosa, divertida, pero llena de intención. Antes de que pudiera siquiera intentar responder, sintió un tirón en su mochila. Lo condujeron a un aula vacía, uno de esos que nadie usaba realmente. Un espacio olvidado con mesas arrinconadas, una ventana alta y polvo acumulado en las esquinas. El aire era denso, como si llevara tiempo sin ventilar. El sonido fue más fuerte de lo necesario. El lugar tenía un aire ligeramente claustrofóbico, lo que aumentaba la confusión y nervios de Izuku. ¿Aquí era el club de ocultismo? ¡Qué tétrico! Bromeó uno de ellos. Escuché que todos sus miembros estaban de acuerdo en disolverlo de la noche a la mañana y quedó abandonado. Las miradas se centraron en Izuku. Bueno, vamos a jugar.
Como Bakugou se fue temprano, Midoriya lo reemplazará. ¿Qué tal empezar con espiritismo? La palabra se quedó flotando. No como algo aterrador. Más bien, ridículo. Izuku parpadeó, ¿espiritismo? Yo. Intentó murmurar antes de que el chico de dedos largos lo obligara a sentarse. Solo es un juego, Midoriya. Rió despreocupado. Uno de ellos sacó una tabla improvisada. Cartón, letras mal dibujadas, un vaso en el centro. Cerraron las ventanas y encendieron velas, bromeando en si alguno ya empezaba a sentir cobardía. Izuku frunció los labios, no creía en esas cosas, pero tampoco se sentía cómodo. Pusieron todo en el centro y lo empujaron hacia Deku. Tú empiezas. Izuku los miró, confundido. Alzó las manos. ¿Y yo? No sé cómo. Solo pregunta algo. Sus dedos rozaron el borde de la mesa. Fría. Áspera. Miró el vaso. Luego las letras. Luego a ellos. Al principio, todo era un espectáculo de risas. Le pedían que hiciera preguntas tontas al supuesto espíritu mientras movían la moneda deliberadamente para formar palabras absurdas. ¿Cuántos pelos tiene el maestro en la cabeza? ¿Ella va a amarme? ¿Eres inútil como Deku? Eran el tipo de bromas que mantenían a todos entretenidos, menos a Izuku. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, su interés en el juego comenzó a desvanecerse. Los movimientos falsos y la falta de respuestas impactantes hicieron que algunos empezaran a bostezar. El silencio se volvió tedioso para ellos. No incómodo. No pesado. Solo, un desperdicio. ¡Qué pérdida de tiempo! Otro empujó la mesa con el pie. Obvio que no iba a funcionar, si hubiera estado Bakugou quizás habría pasado algo bueno. Izuku no dijo nada. Seguía mirando el vaso. Por alguna razón. Estaba sintiendo estática. Un rastro de electricidad. Algo. Deku. Levantó la vista. Estás increíblemente salado. Sí, ni los espíritus quieren hablar contigo. Seguro hasta ellos piensan que no vales la pena. Uno de ellos, tomó el tablero y lo lanzó por la ventana sin molestarse en si le caería a alguien, atribuyendo que nadie seguiría en la escuela tan tarde. El cartón giró en el aire un segundo antes de desaparecer. El vaso cayó después. Un golpe sordo, lejano. Listo. Se sacudieron las manos como si hubieran terminado una tarea insignificante. Vámonos. La puerta se abrió. Oye Deku, si algo te jala en la noche o lo que sea, sonrió, ¿nos avisas, sí? El grupo soltó una carcajada, mientras uno de ellos le daba unas palmadas burlonas en la cabeza antes de salir. Con eso, las puertas del aula se cerraron tras ellos, dejando a Izuku solo en la penumbra, sus puños se apretaron. Lo fácil que había sido. Lo fácil que era para otros convertirlo en algo desechable. En entretenimiento barato. Sus ojos se humedecieron. No de golpe. Poco a poco se los secó rápido antes de que cayeran. No pasó nada, murmuró. El salón se sentía más frío de lo normal, el silencio era opresivo. Se quedó sentado, sin saber si debía moverse de inmediato o esperar a que sus acosadores se retiraran por completo de la escuela. Cuando finalmente se levantó, recogió su mochila con manos temblorosas. Una parte de él sentía alivio de que todo hubiera terminado sin nada más que su dignidad magullada. No creía en fantasmas, pero la idea de ser castigado por algo que ni siquiera había pedido hacer lo inquietaba. Cuando llegó a casa esa tarde, el aroma de una comida casera lo recibió incluso antes de cruzar. Era un olor familiar y reconfortante, como si su hogar intentara envolverlo en un abrazo cálido después de otro día agotador. Izuku entró como siempre. Sin hacer ruido, sin llamar la atención, se quitó los zapatos con cuidado, alineándolos contra la pared. Rutina. Orden. Control en lo poco que podía controlar.
Su madre, Inko Midoriya, lo saludó con una sonrisa que parecía dispuesta a aliviar cualquier peso que llevara sobre los hombros. Bienvenido a casa, Izuku. Justo a tiempo. La cena está lista. Inko siempre había sido un pilar en su vida, alguien que lo apoyaba en silencio, incluso cuando no encontraba las palabras correctas para lograrlo. Esa noche, como muchas otras, había preparado su plato favorito, y lo esperaba en la mesa con un brillo de esperanza en los ojos. Mientras comían, el ambiente parecía tranquilo, pero Inko pronto notó que Izuku estaba más callado de lo normal. Aunque siempre había sido reservado con sus problemas escolares, esa noche su mirada estaba perdida. ¿Cómo te fue hoy? La pregunta fue suave. Izuku no levantó la mirada de su plato. Bien. Inko asintió, pero no dejó de mirarlo. Había aprendido a leer los silencios de su hijo. «Te ves pensativo», dijo, tratando de no sonar invasiva. Izuku dudó. Solo un segundo, y negó con la cabeza. No quería preocuparla, especialmente porque sabía cuánto se esforzaba por hacerlo sentir mejor. Inventó una excusa, fingiendo que sus pensamientos estaban ocupados en algo más trivial. Es solo que, no estoy seguro de qué preparatoria elegir. La sonrisa de Inko se mantuvo, pero sus ojos delataron una ligera tristeza. La palabra flotó entre ellos sin decirse. Ella sabía lo que su hijo deseaba, lo había sabido desde que era pequeño. Quería ir a UA, la prestigiosa Academia de Héroes. Y aunque su corazón se llenaba de orgullo por su determinación, no podía evitar sentir miedo por él. Vivir en un mundo donde ser héroe significaba enfrentarse a villanos y peligros constantes era difícil para cualquiera, pero para alguien sin un don, era casi una sentencia de sufrimiento. Es una decisión importante, Izuku. Tómate tu tiempo para pensar en ello. No hay prisa. Izuku suspiró. No dijo es peligroso. No dijo no puedes. No dijo tienes miedo. Pero estaba en su voz. En cómo evitó mirarlo después. Durante el resto de la comida, ambos evitaron hablar del tema, como si fingir normalidad pudiera hacer desaparecer sus preocupaciones. Cuando terminó, llevó su plato al fregadero. Gracias por la comida. Inko sonrió otra vez. De nada, cariño. Luego, con el mismo ritmo de siempre, se dirigió al baño. Mientras el agua caliente corría por su piel, el lugar se llenaba de vapor, cubriendo todo con un efecto casi hipnótico. Izuku cerró los ojos, intentando que también alcanzara lo que estaba más en el fondo. Quería apagar la mente. Solo un rato. La palabra apareció sola. Ser héroe. Más fuerte. Capaz. ¿Podría llegar a ser capaz? Un tintineo. Suave. Apenas audible entre el agua. ¿Puedes? Su corazón se detuvo en un segundo. Izuku abrió los ojos. La voz no fue un sonido. Fue más cercano. Demasiado. Miró a su alrededor. El baño. El vapor. El agua cayendo. Nada más. Cerró la llave de golpe. El silencio fue inmediato. Se llevó una mano al pecho. El latido seguía ahí. Acelerado y real. Era mi imaginación. Eso tenía sentido. Más que cualquier otra cosa. Se secó sin pensar demasiado y se vistió con su pijama. Su cuarto estaba igual que siempre. Ordenado, tranquilo y seguro. Izuku se dejó caer en la cama, miró el techo. Su libreta de héroes descansaba sobre su escritorio, como un recordatorio constante de lo que deseaba alcanzar. Hizo una mueca. Apagó la luz y cerró los ojos, deseando que el sueño le trajera algo de paz en el día. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina. Se levantaba temprano, caminaba hacia la escuela con la cabeza agacha y atravesaba el horario escolar tratando de ser lo más invisible posible. Sin embargo, algo había cambiado desde aquella tarde. Todo comenzó de forma sutil.
Izuku sintió una extraña presión en el aire, su nuca se erizó, volteó hacia atrás. Era como si alguien lo estuviera observando desde la distancia. Al principio pensó que se trataba de uno de los amigos de Bakugou, escondido en algún rincón para seguir burlándose de él. Pero cuando giraba la cabeza, no encontraba nada. La sensación no desapareció, solo aumentó. Incluso en el aula, mientras tomaba apuntes o intentaba entender una clase, sentía una incomodidad extraña. Es mi imaginación, se decía a sí mismo, tratando de convencerse. Era lo lógico. Estaba cansado, nervioso, y las experiencias recientes seguramente lo habían alterado más de lo que quería admitir. Sin embargo, esa explicación no hacía que el escalofrío en su columna desapareciera ni que su cuerpo dejara de estar tenso. En casa, la situación no mejoraba. Antes, Izuku disfrutaba de la soledad de su cuarto, donde podía reflexionar en paz y trabajar en lo que sea sin interrupciones. Pero ahora, cada vez que se quedaba solo, la sensación regresaba con más intensidad. Una presión extraña mezclada con su creciente ansiedad. Poco a poco, comenzó a evitar quedarse solo por largos periodos. Pasaba más tiempo en la sala, sentado en el sofá mientras su madre cocinaba en la cocina. Inko, al verlo tan presente, estaba encantada de tenerlo cerca, pensando que quizá solo quería compañía, y le hablaba sobre su día en el hospital mientras cocinaba. Su voz y el aroma de los ingredientes eran un ancla que lo mantenía conectado a la realidad. En la escuela, también comenzó a cambiar su comportamiento. Cuando había pocos estudiantes en los pasillos, Izuku hacía lo posible por mantenerse cerca de alguien, incluso si no conocía bien a la persona. Caminaba a una distancia prudente, tratando de parecer casual. Sabía que algunos lo miraban raro, preguntándose por qué se pegaba tanto a los demás, pero prefería eso a quedarse completamente solo y enfrentarse a esa sensación que lo acechaba cuando no había nadie alrededor. Es solo mi mente jugándome una mala pasada, seguía repitiéndose. Pero, en el fondo, algo en él sabía que había más. La sensación era demasiado constante, demasiado real. Y él hacía todo lo posible por ignorarla, por escapar de ella. Esa noche, Izuku Midoriya se encontraba sentado en el borde de su cama, mirando al suelo con los codos apoyados en las rodillas y las manos temblando ligeramente. ¿Era algo psicológico? ¿Demencia temprana? ¿Ansiedad? La última podría ser la más exacta con sus delirios de persecución. Las luces de su cuarto estaban encendidas, pero no ofrecían el confort que solían brindarle en el pasado. El cansancio ya empezaba a pasarle factura. Izuku suspiró, girando la cabeza para mirar la puerta cerrada de su habitación. En el fondo sabía que no podía acudir a su madre. ¿Cómo podría explicarle lo que sentía sin sonar como un niño asustado? Ella ya tenía suficiente con preocuparse por su futuro, por su falta de un don y por las dificultades que enfrentaba en la escuela. Cargarla con esto sería demasiado. Se levantó lentamente y apagó la luz, quedando envuelto en la penumbra. La única iluminación provenía de la tenue luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas, proyectando figuras distorsionadas en las paredes. Izuku se obligó a caminar hacia la cama, aunque sus piernas se sentían pesadas. Al deslizarse bajo las sábanas, trató de convencerse de que descansar era lo mejor. Si seguía desgastándose así, terminaría enfermándose, y eso solo complicaría aún más las cosas. Cerró los ojos y respiró hondo, repitiéndose una y otra vez que todo estaba bien. El silencio de la noche se volvió ensordecedor. Cada pequeño crujido de la casa pareció amplificarse, llenando el vacío con ecos que hacían que su corazón diera un vuelco. Izuku abrió los ojos un momento. Solo un instante. Todo estaba igual. Cerró los ojos de nuevo. Por momentos, juraba que escuchaba algo más, un susurro leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera intentando llegar a él desde debajo del agua.
Izuku apretó las sábanas, forzándose a no abrir los ojos. No es real, pensó, casi como un mantra. Pero, aún así, la sensación cada vez se clavaba más en su pecho. Algo estaba ahí, mirándolo, esperando pacientemente en las sombras, y aunque intentaba ignorarlo, su cuerpo sabía la verdad. No estaba solo. Esa noche no durmió bien. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Izuku dejó de intentar entenderlo. Solo, lo soportaba. Se acostumbró a no dormir del todo. A cerrar los ojos, pero mantenerse alerta. A fingir descanso. Hasta que la fatiga vencía al miedo, y su respiración se volvió más lenta, y caía en sueños inquietos, los días comenzaron a mezclarse en borrones. Y luego, las noches. Siempre las noches. Avanzaba lentamente, cada segundo se estiraba como una eternidad mientras él se revolvía en la cama. El calor de las sábanas y la almohada no ofrecían consuelo. Finalmente, con un suspiro frustrado, Izuku abrió los ojos, dispuesto a enfrentarse a su insomnio y al vacío de su cuarto. Pero lo que vio lo dejó helado. El miedo no llegó de golpe. Fue más lento, como si su mente necesitara un segundo extra para aceptar lo que estaba viendo. Frente a él, en la silla junto a su escritorio, una figura estaba sentada tranquilamente, como si hubiese estado allí toda una vida. Una masa más oscura que la propia oscuridad de la habitación, como si la luz evitara tocarla. Tenía forma humanoide. Su cuerpo parecía ser como si alguien lo hubiera dibujado apresuradamente en un papel con un lápiz de carbón, y traído a la vida. Y ahí, en medio de esa negrura, habían rayones temblorosos en forma de espiral desquiciada que parecían hechos con crayolas blancas neón. Reconocimiento. Ojos. Esos eran ojos. Izuku dejó de respirar, su cuerpo se congeló, el corazón latiendo furiosamente, sin saber si debía correr, gritar, o seguir inmóvil. Pasaron segundos. O minutos. Izuku no lo sabía. El tiempo dejó de tener sentido. La sombra inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos se movían, girando en esos enjambres como una animación mal hecha. Luego, sin previo aviso, una sonrisa, arqueándose de un extremo a otro de su rostro, acompañada de un ligero gesto de burla. Izuku, incapaz de contener su miedo, se atrevió a tartamudear, su voz rota. «Kuke, ¿quién eres?» Su mente quería pensar que era un villano, alguien que se habría escabullido, como si eso fuera mejor. La figura soltó una risa corta y seca, electrónica, un sonido que no parecía tener un origen físico, como si resonara directamente en la mente de Izuku. Al fin. La voz no salió de una boca. Pero estuvo ahí. «Por fin puedes verme», dijo la sombra con un tono relajado, casi juguetón. Sus ojos se enchinaron reflejando su ánimo. Su voz era extraña, fluctuante, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero con un tono despreocupado que contrastaba completamente con su apariencia inquietante. Izuku jadeó y retrocedió en la cama, pegándose contra la pared. Su corazón latía demasiado rápido, incapaz de apartar los ojos. No, esto no es real, era imposible determinar si esa cosa tenía forma física real o si simplemente era un dibujo flotando en el aire. Incluso las sombras de la habitación parecían estar de acuerdo con su existencia, como si se doblaran ligeramente hacia ella. La sombra soltó una pequeña risa divertida. «Tardaste. Llevo mucho tiempo esperando», continuó la sombra, alzando ligeramente las manos en un gesto que parecía demasiado humano, «pensé que nunca ibas a poder verme y que terminaría comiéndote». La sonrisa cambió apenas. Como si se redibujara con cada emoción. ¿Sabes lo frustrante que es quedarse sentado, invisible, esperando a que alguien como tú desarrolle la sensibilidad suficiente para notar que existo? La sombra hablaba con una naturalidad que desconcertaba a Izuku, como si todo esto fuera una conversación casual entre viejos conocidos. Izuku negó con la cabeza.
No es verdad, no sabía si lo decía por miedo, o para no escuchar más. Quería despertar. Quería que fuera un sueño. Algo lógico. Algo explicable. Pero no se sentía como un sueño. Se sentía demasiado presente. ¿Quién eres? Silencio. Quizás fue el tono de Izuku. La masa parpadeó, los espirales volviéndose una línea plana para luego regresar a su estado esférico. Aplausos, pareces poder negociar en tu estado. Izuku se quedó paralizado, mirando cómo la figura aplaudía, sus manos deformándose y reformándose con cada movimiento. Era algo tan absurdo, tan fuera de lugar, que parecería cómico si no fuera aterrador. Ahora, ¿qué te parece empezar este humilde espectáculo? La sombra señaló, acompañado de una exagerada reverencia. Algo goteó. Izuku no supo de dónde vino el sonido al principio. Un plop. Lento. Pesado. Miró de reojo. La pared. La pintura, se estaba moviendo. No como debería. No como humedad. Se estaba derritiendo. Un negro espeso, profundo, que comenzaba a deslizarse hacia abajo como alquitrán caliente, dejando rastros viscosos a su paso. Otro sonido. Plop. Del techo esta vez. Izuku levantó la vista y una gota cayó en su frente. La oscuridad empezó a expandirse. No como ausencia de luz. Como materia. Las paredes dejaron de ser paredes. Se volvieron superficies blandas, ondulantes, en tonos negros que no eran uniformes. El suelo bajo sus pies cambió. Izuku sintió como su colchón cedía. Demasiado rápido. Miró hacia abajo. Se hundía. Sus sábanas desaparecían bajo la sustancia espesa, negra, que se adhería a sus manos cuando intentó apoyarse. Alquitrán. Frío. Pero pegajoso. Vivo. Ah. Intentó moverse, pero su mano quedó atrapada un segundo más de lo normal. Lo suficiente. El pánico subió como un golpe. Tiró de su brazo con fuerza, liberándose con un sonido húmedo. No te resistas tanto, la voz estaba más cerca. Esto es lo que hiciste posible. Izuku intentó incorporarse. Salir de la cama. Pero el equilibrio falló. El mundo se inclinó violentamente. La gravedad había cambiado sus reglas. Su estómago dio un vuelco. El suelo no estaba donde debía. Su habitación estaba de cabeza. O él lo estaba. No había forma de saberlo. El escritorio colgaba, o flotaba, o estaba pegado al techo. La lámpara balanceándose lentamente. Todo estaba mal. El cabello de Izuku flotaba de una forma que solo le hacía pensar que estaba suspendido. Cuando notó, todo su cuarto había sido engullido, reemplazado por esa masa viscosa, fría o caliente, ya no lo sabía. La figura oscura abrió los brazos, el cambio de gravedad no parecía haberle afectado en lo más mínimo, sus ojos se enchinaron con gusto y exclamó. Bienvenido a mi estómago. Izuku no pudo responder. Su mente era un torbellino. Ni siquiera parecía seguir en su propia dimensión. Nada de esto tenía sentido. Pero algo dentro de él sabía que esto no era un sueño. La figura, con su comportamiento despreocupado y su risa inquietante, era demasiado real para ser producto de su imaginación.